Amigos oyentes, y continuamos en Punto Clave, la clave de la información desde la provincia de Tungurahua. Esta noche nos place presentarles a Fabricio Ceballos, coordinador provincial de Movimiento Ruptura, aquí justamente en Tungurahua. Está aquí para hablar sobre el lanzamiento justamente de la campaña por el no, lo que habían ofrecido cuando se separaron del gobierno. Buenas noches, Fabricio. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Fabricio, ustedes ofrecieron justamente al salir de la estructura de gobierno, hacer la campaña por el no. ¿Inicia ya esta campaña? Sí, hemos iniciado desde el día de ayer, hicimos un evento a nivel nacional donde hicimos presente las posturas que la ruptura tiene. Entre las principales son, primero, que renunciamos a los recursos, que devolvemos los recursos que nos entrega el Consejo Nacional Electoral para franjas publicitarias, porque creemos que la consulta popular no va a traer soluciones. Que gastar 34 millones de dólares en una consulta popular que va a caer en un saco roto, porque por ahí no están las soluciones para el tema de seguridad y justicia, no está bien. Por eso nosotros como Ruptura devolvemos más o menos 105 mil dólares que nos tocaban para franjas publicitarias y vamos a hacer una campaña basada en el debate, en la reflexión, en la comunicación de puerta a puerta y con recursos propios. Ruptura, de los 25, ahora entiendo, Movimiento Ruptura, mencionó que no iba a estar en contra del presidente, pero solamente están planteando el no a la consulta. ¿Cómo piensan estructurar este mensaje para que no se convierta en ambiguo? Bueno, primero, nosotros no creemos que el debate esté en las personas, sino en los hechos. O sea, no utilizar adjetivos para herir al otro, para hablar mal del otro, sino lo que está pasando. De ahí que nosotros no tenemos ningún problema, ni lo tuvimos antes cuando estábamos en Alianza País, de tener las divergencias que teníamos. Ahora una divergencia que nos separó radicalmente, que fueron esta divergencia de que se va en contra de nuestros principios, que es una consulta popular que está en contra de derechos y libertades y la democracia. Entonces, en este caso tenemos una posición frontal del no, no tenemos una posición ciega, creemos y insistimos que el gobierno está haciendo cosas valiosas en este país, creemos que hay cosas también que rectificar, pero en este momento tenemos una postura de que la consulta popular primero va en contra de los derechos. Nosotros queremos que la seguridad no está en contra de los derechos. En los países progresistas, en los países que creen en la democracia, mientras más derechos haya, eso también quiere decir seguridad. Segundo, la democracia solo se vive fortaleciendo las estructuras del Estado. Es decir, la separación natural que existe, legislativo, ejecutivo, judicial y participación ciudadana. Con esta consulta popular ya no va a haber esa separación de estructuras y no se puede concentrar el poder en una sola persona, aunque sea de buena fe, aunque sea por confianza. La Constitución es el límite que nos ponemos a todos los ciudadanos, incluidos el presidente. Entonces, el momento en que vamos por encima de la Constitución, también estamos yendo por encima de la estructura del Estado y por encima de la democracia. Debemos, ahora más que nunca, hacer instituciones fuertes para el presente y para el futuro. Y la libertad también es otra cosa que creemos que se está violentando. Por encima de cualquier cosa tenemos que tener la libertad para decisión y para opción en las diferentes cosas que nosotros pensemos hacer en la vida. ¿Cómo planteamos, por ejemplo, cómo difundir específicamente a las personas este mensaje de que construir democracia es respetar los poderes, que contribuir con hacer país es también respetar? Cuando tenemos un aparato del presidente que es fuerte y que aparentemente, incluido la campaña que va a hacer, pues tiene predominancia. Bueno, es siempre hablar de política a los ciudadanos de a pie como a nosotros. Yo no soy abogado, me ha costado mucho entender también el tema de la consulta, es complejo. Primero porque no estamos acostumbrados a meternos en el tema de la política, siempre nos enseñaron y nos dijeron, y muchas veces nos demostraron lamentablemente que la política es mala, pero nosotros creemos que la política es un ejercicio ciudadano continuo, permanente, de la casa, del trabajo, del empleo, de la cotidianidad, del entorno en donde se desenvuelve el ser humano. Creo que ahí hay que hacer la política. Segundo, creo que hay que bajar el lenguaje técnico, jurídico, a un lenguaje también más ciudadano. Tenemos que apropiarnos del hacer la política. Entonces, va a ser un trabajo complejo. Además, en una consulta que un poco se mezclan chochos, habas, papas, camarones y todo lo que está ahí. Tenemos 10 preguntas mezcladas en unas de suma importancia, otras que tal vez no sean tan importantes en este momento, que no requieran de consulta popular, que solamente necesitaban unas reformas legales, necesitaban creer políticamente hacerlos o administrativamente hacerlos. Ahora están en una consulta, eso nos complica más transmitir el mensaje. Además, querer diferenciar las preguntas, porque seguro si hablamos del IES, nos vamos a decir que somos empleados abusadores. Seguro si hablamos de la comunicación en los bancos, nos van a decir que somos banqueros. O sea, comenzar a hablar de una por una, o si no los toros que somos toreros o que matamos, es bien complejo. Pero eso también nos quita de la visión principal, que es
las primeras preguntas, qué es lo que genera cambios en la estructura del Estado y qué es lo que se va en contra de las libertades y derechos. Entonces sí, va a haber complejidad, pero creo que es una responsabilidad del Estado, primero, y además de los otros movimientos ciudadanos y políticos, de comenzar a transmitir un mensaje claro. Y no solo querer convencer a la gente, sino generar reflexión en la gente, porque ahí se genera aprendizajes. No es convencerles para que ahora voten sí porque no creen en el gobierno, o que voten no porque no creen, o que voten sí porque creen, sino reflexionemos de lo que estamos haciendo como una práctica política. La consulta popular planteada y el referéndum planteado por el presidente, digamos, tiene dos cuerpos esta consulta, ¿no? Las primeras 5 preguntas que son reformas realmente a la Constitución y las otras 5 prácticamente la consulta en sí misma. Como usted bien dice, es un lenguaje técnico, es un lenguaje que tal vez mucha gente no entienda o no comprenda. Por ejemplo, la primera, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando en la Constitución de la República, como lo establece el anexo 1 y viene su anexo? ¿Cómo entiende eso la clase normal, común y corriente de gente? O sea, yo creo que ahí es una responsabilidad de uno de hacer esto un acto pedagógico, un acto educativo. Porque claro, si uno le ponen así, cree que para que no haya más ladrones hay que dejarles presos 3 años, uno pone capaz que sí, y se acabó ahí. Pero no es solo en eso, hay que decir todas las cosas que están por detrás. Primero, que esto ya existe. O sea, se está preguntando cosas que ya existen en la Constitución y en la ley. No se reformaron nada. Y ahorita se cambiaron con la Corte, pero esto ya existe, o sea, estamos preguntando de gana. Segundo, hay que reflexionar que antes la caducidad de la previsión preventiva era 1 año. Y hubieron muchos casos que hubo caducidad. Seguro mañana será 3 años y seguirá habiendo caducidad de la prevención. Entonces, el problema no es simplemente cuántos años de caducidad, sino cómo se está ejerciendo esto. No necesitamos una justicia que nos tenga 3 o 4 o 5 años presos porque no pueden hacer bien un trámite. Necesitamos una justicia que sepamos que el momento en que cometamos un error o delincamos en algo, nos va a caer la justicia y nos van a sancionar. Eso va a frenar los delitos. Pero el momento que yo hago algo y sé que puedo estar 6 meses, 8 meses, 1 año, me doy las vueltas, salgo, entro, también voy a pasar en eso. También, creada la ley, creada la trampa, dicen. O también la gente inocente, también habrá que pensar en el inocente, que le toca estar esperando 1 o 2 años a que el juez lo haga. Hubo un juez que 700 casos dejó caducar. La pregunta era, ¿por qué al segundo caso que dejó caducar no se le sancionó? Entonces, por eso está el presidente diciendo que quiere meter mano en el Consejo de la Judicatura, que es quien nombra, quien administra a los jueces y quien no hace nada. Pero esos cambios se los pudieron haber hecho antes, con reformas legales, con temas administrativos, habiendo sanciones a los jueces también, un sistema de evaluación claro y preciso. O sea, se pudieron haber hecho otras cosas antes, pero siempre la función judicial tiene que ser libre para que ellos puedan ejercer ese derecho a juzgar también a los más fuertes. La pregunta es, si yo les pongo ahora de jueces, ¿quién me juzga a mí? Porque lo va a poner el Ejecutivo. ¿Quién va a juzgar a los directores provinciales, a los ministros, a los subsecretarios, al mismo presidente? A los asambleístas que ahora les van a poner los jueces. Entonces tendrán que hacerle la veña a quien les pone. Es que ese es bien complicado, porque un poco yo le estoy dando trabajo. ¿Cómo usted me viene a juzgar a mí después? Eso va a ser lo difícil. Entonces siempre la función judicial debió haber sido independiente. Entre esto que estamos conversando y que es parte de la referencia a la pregunta número 5, en donde habla extensamente de cómo se va a cambiar al Consejo de la Judicatura, cómo se va a nombrar a los jueces, de cuántos miembros va a tener, etcétera, y que justamente es demasiado técnico, por lo que no queremos redundar en eso. Sin embargo, parecería ser que aquí le faltó trabajo a la Asamblea, que no logró hacer estas reformas anticipadamente para que no tome esta decisión el gobierno. ¿O cuál es la intención del gobierno al plantear esta consulta? Bueno, lo mismo que la ley de comunicación. Yo creo que el trabajo de la Asamblea es un trabajo político, un trabajo de llegar a acuerdos, un trabajo de oír las voces. Porque el momento en que yo presente una ley a la Asamblea y no estén de acuerdo, entonces voy a llamar a consulta popular cada 3 años. Yo creo que sí era una responsabilidad de la Asamblea de tratar estos temas. Se lo hizo, pero el presidente también vetó la última reforma a la ley orgánica de la función judicial, ¿no? Fue vetado absolutamente. Donde había ya muchos cambios que se tienen que dar y que estaban por encima, ¿no?, de la consulta popular. Entonces, no creemos que debe ser una actitud política, como se lo ha dicho. Esta es una decisión política, no.
debe ser una decisión consciente con el país, responsable con el país, y de no buscarnos y juzgar entre el bueno y malo. Ahora le veto porque él es el malo ahora. Si hubiera sido la buena, seguro la pasaba. Entonces es una decisión consciente, igual que la ley de comunicación. No podemos pensar poner una consulta popular, una ley de comunicación, que se la debía seguir debatiendo y trabajando en la asamblea. Y si se tenía que pasar un año más escuchando todas las voces de los medios de comunicación, de los movimientos sociales, de los ciudadanos, del presidente, había que hacerlo. Pero para eso la asamblea, pues, para llegar a acuerdos.